que en contabilidad las cuentas se dividen tradicionalmente en 5 categorías principales, ¿vale? Que son las que vienen reflejados en el Plan General de Contabilidad. Estarían los activos que representan los recursos económicos que posee una empresa y que se espera que generen beneficios futuros, que a su vez se dividen en activos corrientes, ¿vale? Que serían los activos como efectivo, cuentas por cobrar, inventario, que van a estar en la empresa en un plazo inferior al año, y activos no corrientes como propiedades, maquinaria y equipo, que van a estar en la empresa más de un año, o se prevé que estén en la empresa más de un año. Después estarían los pasivos, que son las obligaciones financieras y las deudas que una empresa debe pagar en el futuro. Se dividen, al igual que los activos, por los pasivos también en corrientes, como cuentas por pagar e impuestos que se esperan que haya que pagar en menos de un año, haya que hacer frente a estos pasivos en menos de un año, y pasivos no corrientes, es decir, préstamos a largo plazo, los cuales hay que pagar a más de un año. Otra parte sería el patrimonio neto, que representa la inversión de los propietarios en la empresa y se calcula como la diferencia entre el activo y el pasivo. Incluye el capital social, ¿vale? Los impuestos retenidos y otras reservas de capital. Otra categoría serían los ingresos, que son los flujos de recursos que la empresa obtiene de sus actividades operativas, como las ventas de productos o servicios. Después estarían los gastos, representan los costes incurridos por la empresa en el proceso de generar ingresos, es decir, incluyen gastos operativos como salarios, alquileres, costes de materias, ¿vale? De materiales para hacerlo el producto final, así como los gastos financieros e impuestos. Estas categorías dan una estructura organizada para registrar y clasificar todas las transacciones financieras en una empresa, lo que facilita la preparación de informes financieros precisos y útiles. Ahondando un poquito más, el Plan General Contable, ¿vale?, conocido por las siglas PGC, ¿vale?, clasifica las cuentas en varios grupos principales de acuerdo a la normativa, ahora ya estamos hablando más de normativa que de otra cosa, contable española. Aquí pues sería la clasificación la siguiente. El grupo 1, financiación básica. ¿Qué es esto? Estos son las cuentas relacionadas con el capital propio de la empresa, como dicho, capital social, la reserva, los fondos propios, ¿vale? El grupo 2, el inmovilizado, incluye con las cuentas relacionadas con los activos no corrientes, es decir, los inmovilizados como terrenos, edificios, maquinaria, ¿vale?, y otros activos de larga duración, más de un año. El grupo 3, existencias. Estas son las cuentas relacionadas con los inventarios que tiene la empresa, ya sea de materias primas, productos en proceso y productos terminados. El grupo 4, acreedores y deudores por operaciones de tráfico, agrupa las cuentas relacionadas con las transacciones comerciales de la empresa, tanto como acreedores como con deudores. El grupo 5 serían las cuentas financieras, es decir, son las cuentas relacionadas con activos financieros y pasivos financieros y otras cuentas financieras, ¿vale? Todo lo que tengamos, ya sea en préstamos que tengamos o préstamos incluso que hayamos dado. El grupo 6, cuentas de compras y gastos. Aquí se contienen las cuentas relacionadas con las compras y los gastos de la empresa, como compras de mercadería, gastos de personal, gastos financieros, etc. El grupo 7, ventas e ingresos. Aquí se agrupan las cuentas relacionadas con las ventas y los ingresos generados por la actividad comercial de la empresa. En el grupo 8 estarían los gastos imputados al patrimonio neto, es decir, aquí se contienen las cuentas relacionadas con los costes asociados al patrimonio neto de la empresa y otros como el impuesto sobre beneficios. El grupo 9 serían los ingresos del patrimonio neto o ingresos excepcionales. Aquí se incluyen cuentas relacionadas con gastos e ingresos extraordinarios que no forman parte de la actividad ordinaria de la empresa. Por conclusión, esta clasificación da una estructura organizada para registrar y presentar la información financiera de acuerdo con las normas contables españolas. Pues la amortización contable es un concepto contable que se refiere a la distribución sistemática del costo de un activo, ya sea intangible, como puede ser una patente, o tangible, un edificio, a lo largo de la vida útil estimada. Esta distribución se realiza para reflejar el desgaste, la obsolescencia u otros factores que reducen el valor del activo en el tiempo.
Existen diferentes tipos de activos que pueden ser objeto de amortización. Por ejemplo, los activos intangibles, como hemos dicho antes, edificios, maquinaria, vehículos, equipos. Otros intangibles, como hemos dicho antes, patentes, derecho de autor, marcas registradas, software, ¿vale? Por ejemplo, hay patentes, por ejemplo, que están durante un periodo de años, entonces esta patente al principio puede tener mayor valor que al final porque está a punto de ser liberada. Pues siguiendo, la amortización contable se realiza con el fin de reconocer el gasto asociado al uso de ese activo a lo largo de su vida útil y distribuirlo a lo largo de los diferentes años financieros en los que la empresa va a tener este activo. Esto ayuda a comprender la precisión verdadera de la rentabilidad de una empresa en cada periodo contable. El método más utilizado es el método de la línea recta, donde el coste del activo se divide por el número de años de su vida útil para determinar la cantidad que vamos a amortizar en cada periodo. Hay otros métodos como el de unidades producidas o el de saldo decreciente, ¿vale? Estos métodos se utilizarán dependiendo de la naturaleza del activo y de las políticas contables de la empresa. Es importante destacar que la amortización contable es un concepto contable y fiscal, porque también influye a la hora del impuesto sobre beneficios y puede diferir en la depreciación fiscal, que es la manera en la que se trata el desgaste de los activos para fines fiscales y puede estar sujeta a regulaciones específicas según la legislación de cada país. Existen varios tipos de amortización, ¿vale?, que una empresa puede utilizar para distribuir el costo de un activo a lo largo de su vida útil, ¿vale? Es decir, por ejemplo, compramos una maquinaria, esta maquinaria nos va a durar 10 años. No cogemos y lo que nos ha costado la máquina, que puede ser bastante cara, pues lo ponemos todo en el mismo ejercicio, en el primer ejercicio, no lo vamos distribuyendo a lo largo de los 10 años que estimamos que sea la vida útil por seguir el ejemplo de esta máquina. Los métodos más comunes, que nos he puesto en contexto, los métodos más comunes son el método de línea recta. Este método de amortización es el más simple y también el más común. Consiste en distribuir el costo de este activo de manera uniforme a lo largo de la vida útil. Es decir, la fórmula para calcular la amortización es pues lo que nos haya costado, ¿vale?, se divide entre los años de la vida útil, ¿vale? Y ya a partir de ahí tenemos una cantidad que es la que vamos amortizando todos los años. Otro método sería el de unidades producidas. En este caso, el costo del activo se distribuye en función de la cantidad unidades de producción o de algún otro indicador relevante del uso de la maquinaria, ¿vale? La fórmula pues ya dependerá del periodo o del coste, mejor dicho, y se divide por las unidades producidas que se estima que pueda producir esa máquina, ¿vale? Y ya dependiendo de que se produzcan más o menos unidades en ese periodo, pues la amortización será mayor o menor. Después estaría el método del saldo decreciente. En este método, la amortización se calcula aplicando una tasa constante sobre el valor contable del activo que se quiere amortizar al principio de cada periodo. Este método implica una mayor amortización de vida en los primeros años de vida útil del activo y una menor en los años posteriores. Aquí todo el que tenga un coche va a entenderlo muy bien, porque los primeros años, si alguien quiere vender un coche, se vende de segunda mano mucho más caro el segundo año que el cuarto año. El cuarto año el valor residual es mucho menor. Pues este método básicamente es eso, es decir, los primeros años se amortiza mucho porque la máquina está nueva y se entiende que tiene un valor mayor, y el valor residual que va quedando cada año que pasa es muchísimo menor que el anterior. Después estaría otro método que es de suma de dígitos en los años. En este método se suma el número de años que quedan de vida útil del activo y se utiliza este método para calcular la amortización de cada periodo. La amortización se calcula multiplicando el coste del activo por un factor que varía en función del año de vida útil en el que se encuentra el activo. Estos son los principales métodos de amortización utilizados en contabilidad. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, y la elección del método adecuado depende de diferentes factores, es decir, la naturaleza del activo, la vida útil esperada, las políticas contables de la empresa, etc.